¿Cierto? La semana pasada vimos un tema bastante escabroso, delicado, porque todos pasamos por él, ¿verdad? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y esta es una pregunta que casi todos tenemos que lidiar con ella, porque todos pasamos por eso, ¿sí o no? Todos pasamos por eso. Pero sabemos nosotros por la palabra de Dios que el sufrimiento que usted y yo tenemos que atravesar y atravesamos en la vida es consecuencia del pecado, sea por enfermedades, sea por terceras personas, sea por la injusticia social, sea, you name it, ahí está detrás, al final está el pecado, ¿cierto? Ahí está. Hay otras que, bueno, pagamos las consecuencias de sin nosotros estar involucrado en ello, es parte del pecado también. Pero no solamente fue mencionar esto, sino que Dios usa ese sufrimiento para su gloria, para resaltar su poder y también para tu y mi crecimiento en medio de ello. Porque es ahí en esos momentos donde usted y yo nos acercamos más a Dios. Es en esos momentos donde usted y yo le conocemos más íntimamente. ¿Por qué? Porque dependemos más de Él. Porque cuando nadie nos puede tirar la mano para ayudarnos, cuando ya la ciencia dijo hasta aquí puedo llegar con los doctores para hacer algo, ¿verdad? Pues Dios todavía sigue en control. Cuando yo no tengo absolutamente nada en la cuenta bancaria y ya nadie me puede hacer un sale, ¿verdad? De mandarme algo, pues Dios todavía está en control, ¿sí o no? Entonces Dios usa el sufrimiento también para su gloria y para nuestra dependencia de Él. Y nosotros pues hablamos de eso un poquito hace ya la semana pasada. Bien, hoy vamos a hablar de este tema. Un soldado bien equipado y conectado. Y quise darle esta connotación en vez de la connotación que tradicionalmente se refiere a Efesios capítulo 6, donde se habla de la lucha contra el enemigo que tenemos, ¿verdad? Porque tradicionalmente podemos encontrar que podemos titularlo, pues no sé, guerra espiritual, ¿verdad? Que sería lo más común, la armadura, ¿verdad? Porque este es el tema. La armadura de Dios. Pero un soldado bien equipado implica que va a tener esa armadura que Dios ha provisto, ¿verdad? Un soldado bien equipado, pero sobre todas las cosas, fíjense en esas dos palabras. ¿Por qué? Porque equipado tiene que ver con armadura. Con la armadura, ¿verdad? Con todo ese equipamiento que nosotros vamos a ponernos para cuando vamos a la guerra, ahora en la parte espiritual. Y conectado tiene que ver con el versículo 18 porque de ahí es que depende realmente, ¿verdad? Que la armadura pueda hacer su función. Si nosotros podemos tener toda la armadura pero no estamos conectados, créame que vamos a salir a la... Mire, David, y esto no tiene nada que ver con eso, pero ahora mismo me vino a la mente. David se puso la armadura de los soldados, se recuerda que se la dieron y no le servía. Y dice, no, yo con esto no puedo hacerle frente a nadie. Pero ¿qué pasó la diferencia? David estaba conectado. David estaba conectado. Y esa conexión lo llevó a decir una gran verdad de parte de Dios. Pero él estaba conectado aquí. Entonces, eso es lo que yo quisiera que a medida que avanzamos en el servicio en este día, compartiendo la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 6, usted tenga en mente que la armadura hace su función. Pero si no estamos conectados, créame que si sale un soldado, un batallón de 12 o 24 o los que salgan y no están con el que tiene la planta constantemente y tienen todas las orientaciones y se forma allí un ataque de sorpresa y salen corriendo para todos los lados. Si no están conectados, después para volverse a encontrar, si no tienen un plan B, ¿dónde nos vamos a encontrar? Y si no se pueden encontrar, hay que estar conectados. Hay que estar conectados, porque cuando estos grupos, que son estos comandos especiales, salen a hacer una tarea especial, ellos están conectados con la base. Tenemos el objetivo, atacamos, no atacamos, ¿qué hacemos? No, todavía no, lo estamos monitoreando por satélite. Sí, ahora sí, dale. ¿Y qué tal si le dañan esa comunicación? ¿Qué? ¿No ha visto usted? Hermano,
corren el riesgo de perderse en la selva o en los desiertos, donde quiera que estén, o en una ciudad. Entonces, yo estoy haciendo énfasis a esto, hermano, porque no importa cuánta armadura usted se ponga. Si no está conectado, tal vez no la va a poder saber usar bien. ¿Okay? Ahí es que quiero yo llegar en esto, hermano. Para el cristiano no es un secreto que tenemos varios enemigos, ¿cierto? Y no solamente para el cristiano, sino yo creo que para todo el mundo, pero bueno, por lo menos para el cristiano. El mundo es un enemigo que se levanta constantemente contra usted y contra mí. La carne es otro enemigo, porque la carne quiere irse en el verano para la playa, los domingos, ¿sí o no? Claro, especialmente estamos aquí a 1:15, 1:30, también de los parques aquí en Orlando, ¿me entiendes? Entonces, la carne quiere todo ese tipo de cosas, hermano, pero el Espíritu nos anhela celosamente, ¿cierto? Entonces, tenemos el enemigo del mundo, tenemos el enemigo de la carne y tenemos el enemigo de nombre Satanás. El dragón antiguo, la serpiente, como usted lo quiera ver. Ese es un enemigo que va a usar todos estos otros, tanto la carne como el mundo, para desviarnos constantemente del camino. Una persona que levanta la mano o que en su corazón dice, ¿sabes qué? Yo necesito a Cristo, yo me quiero entregar a Cristo porque la verdad, pues, veo que Dios me está llamando. Entiendo por la palabra de Dios que fui creado o creada para un propósito mayor. Mi vida tiene propósito y realmente fuera de Dios no lo encuentro y todavía no me hallo, etcétera, etcétera. Bueno, Satanás va a hacer todo lo posible para desviarle del camino que usted ha escogido. ¿Y cómo lo hace él? De muchas maneras. De muchas maneras. Así que, hermano, no importa. Y también para el cristiano de años. Él va a seguir todavía tratando de desviarle en su caminar, de desanimarle, de confundirle. Él va a hacer eso, hermano. No importa cuán fuerte emocionalmente usted se sienta. Él, dice la palabra de Dios, está como león rugiente, buscando a quien devorar. No, yo estoy fuerte. Sí, bueno, si está fuerte, mira que no caiga, porque eres ya blanco de él. No importa cuánta presión podamos soportar. Porque hay personas que pueden soportar mucha presión en el trabajo, en el hogar, en las cuestiones con los hijos, económica, etcétera, ¿verdad? Mucha presión y llega presión y aguanta. Bueno, déjame decirte algo. Él sabe también esperar la oportunidad perfecta. Él también sabe esperar la oportunidad perfecta. Tal vez usted sea el ancla emocional de su familia y todos recurran a usted en busca de apoyo, en busca de un consejo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez es más maduro en la fe, porque es más estable, porque emocionalmente aguanta presión, etcétera. Bueno, déjame decirte también algo. Eso te convierte en el blanco número 1 de él. Sí, te convierte en el blanco número 1 de él. Porque una vez que te logra entrar por algún sitio, te destabiliza y todos los otros demás que te venían a buscar te van a encontrar así. Dice, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Bueno, vamos para Dios. A Él es el que hay que buscar. Pero mientras tanto hace el daño aquí. ¿Ok? Así que para poder luchar contra este enemigo invisible, pero que es real, debemos conocer, hermanos, su proceder. Debemos conocer su actividad histórica. Debemos también nosotros conocer un poco de sus capacidades. Pero también nos anima mucho, también debemos saber sus limitaciones. ¿Ve? Conocer un poquito de esto, al conocer nos ayuda para estar mejor preparados para cuando Él ataque. No es que si va a atacar o no, no, Él va a atacar. Pero para estar mejor preparados para cuando Él ataque allí. Mire, permítame citarle 3 hombres que usted conoce del Antiguo Testamento.
porque estos hombres, Salomón, Sansón y David, fueron hombres que fueron sorprendidos. Fueron sorprendidos. Muchos de ustedes ya conocen cada una de las historias de ellos. Pero Salomón, según la Biblia, fue el hombre más sabio que ha existido. ¿Sí o no? Un hombre lleno de sabiduría, realmente allí. Además, no solo de sabiduría, de gran poder y riqueza. Sansón, considerado el hombre más fuerte que ha existido por el Espíritu Santo que estaba en él. Por Dios el Espíritu que entraba y ese hombre hacía tremendas cosas. Mató a 1000 hombres con una quijada de un asno. También pusieron sus manos después de sacarle los ojos entre las 2 columnas del templo y claro, una fuerza sobrenatural y fue capaz de derribar aquello. Es un hombre fuerte. David, ¿qué podemos decir de David? Bueno, David dotado de una devoción especial para Dios. Amaba al Señor, buscaba al Señor. Lo glorificaba casi en todo. Realmente. De hecho, usted y yo tenemos una cantidad de salmos hermosos allí de alabanza y de adoración y reconociendo al Altísimo de la boca de David. Con una devoción tremenda para él. ¿Qué es lo que tienen en común estos 3 hombres? Los 3 cayeron. Los 3 cayeron. Por muy fuerte, por muy sabios y por muy devotos que estos hombres fueron, no fueron allí ellos rival para los planes del diablo o de Satanás. Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. ¿Se recuerda? Es un hombre que ni para qué hablar de eso ahora. Pero se casó con tantísimas y dice la palabra de Dios que las mujeres lo llevaron a desviarse y adorar los dioses de ellos. Sansón, el hombre fuerte, encontró una mujer más fuerte que él. Sí, ¿verdad? Porque era un hombre fuerte, pero por la insistencia y la perseverancia de Dalila, allí le encontró que en la perseverancia de ella estaba la debilidad de él. Y reveló el secreto y se hizo débil el hombre fuerte. ¿Sí o no? David, el hombre devoto, dio paso a la lujuria por la ventana de los ojos y allí en su corazón la deseó y cometió adulterio y después se vio implicado en un asesinato premeditado. Así que estos 3 hombres cayeron. El libro de Job nos cuenta lo que Satanás le puede hacer a la carne del hombre. Por supuesto, con el permiso de Dios. Lo que Satanás le puede hacer a la familia del hombre. Lo que Satanás puede hacer a sus riquezas, a los assets que podamos tener. Inclusive a los amigos también. Al círculo íntimo o cercano nuestro. La pregunta en esta mañana es con relación a estos ejemplos que le estoy poniendo al Antiguo Testamento, que ustedes lo conocen. ¿Acaso somos nosotros más fuertes que ellos? Algo para meditar solamente. Algo para meditar de que usted se lleve a casa en este día y diga, es cierto, conozco las 3 historias, conozco lo que ha pasado allí y sabe, es verdad. Él buscó y buscó y buscó y entró. Él insistió, insistió, insistió y los hizo caer. Él esperó y esperó su oportunidad como león rugiente y hasta que ellos cayeron. Gloria a Dios por la gracia del Señor. Gloria a Dios por la gracia del Señor.
que sus misericordias, dice su palabra, son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana, mis hermanos. Hermano, lo que nos hace verdaderamente a usted y a mí y a cualquier persona en Cristo Jesús fuerte, resistir la presión y salir victorioso en esta lucha, es la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros, nuestra dependencia de Él y nuestra obediencia a Él. Ahí está. No podremos salir victoriosos con nuestras propias fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, sino con los de Él. En Él es que está la victoria allí, hermano. Cuando una persona se entrega a Cristo, ahí mismo es blanco de Satanás. Antes no. ¿Por qué? Porque antes está haciendo lo que Él quiere. Antes no está comprometida con Dios para un cambio, para una transformación. Antes está neutral o allí con Él. Pero una vez que da ese paso de fe, ya ahí mismo entonces se convierte en blanco. Ahora, ¿por qué Satanás quiere desviarle? Incluso que las personas abandonen el camino de Dios. ¿Por qué? Bueno, le voy a dar un par de razones nada más. Hay muchísimas, pero un par de razones. Porque Él quiere llevarse al infierno a cuantos Él pueda. El infierno fue preparado para Él, no para usted y para mí. No. Fue para Él. Pero Él quiere llevarse con Él a todo el que Él pueda. Segundo lugar, Él desea destruir allí a todo cristiano firme. A todo cristiano perseverante. ¿Por qué? Porque un cristiano firme, perseverante, es una amenaza para él donde quiera que esté. En la familia, en el centro de trabajo, en la iglesia, en la comunidad, etc. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un testimonio, porque esa persona prefiere obedecer a Dios, porque hace la diferencia donde quiera que esté. Y las otras personas ven algo raro y eso ya está testificando y empieza a traer conversaciones en el trabajo, en la casa o donde sea o en la escuela. Y es una amenaza. Porque le está robando allí almas a él. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo le recomendó allí a los hermanos de Éfeso y también a los hermanos de Ocala. Que usemos, incluyendo yo y todos los que estamos aquí y los que nos puedan ver en línea después, que usemos la armadura de Dios y que nos mantengamos bien conectados, mis queridos hermanos. Para llegar a la armadura de Dios, donde Pablo ya está cerrando la carta que le está enviando a los hermanos de Éfeso, para él llegar allí, él ya había exhortado ciertas cosas antes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 del 1 al 6, para que usted vea el corazón de Pablo, qué es lo que hay. ¿Por qué él llega a hablar de la armadura? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. ¿Verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 5 dice allí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es... O sea, Pablo viene allí promoviendo la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad. ¿Verdad? Efesios capítulo 4, 17 al 27 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Solamente después usted en casa estudie del 4 al 6. Para que usted vea cuántas veces el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Éfeso que la batalla está aquí, en la mente. Transformaos. ¿Ok? Vuestro entendimiento. La batalla está aquí. Y constantemente Él viene aquí hablándole y diciéndole, ¿sabes qué? Ya vosotros no sois como eras antes. Esas cosas que ustedes practicaban, que hacían antes, ahora ya no. Es hora de pensar diferente. No podemos querer nosotros resultados diferentes haciendo lo mismo y pensando de la misma manera.
No, vamos a obtener lo mismo. Entonces requiere un cambio en nosotros. No nos da el tiempo, ¿verdad? Pero mira el versículo 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. Y vestidos según el nuevo hombre. Ves, constantemente está exhortando, está animando allí a que se separen de esa manera de vivir. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Sí, imagínense que yo acepto a Cristo y quiero seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Siguiendo con el mismo comportamiento, con el mismo estilo de vida que yo tenía antes. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? No, si este todavía está aquí en mis manos. Este todavía no ha salido. Entonces, por esto es que cuando se recibe al Señor Jesucristo, es una decisión determinante, importante, la más importante que pueda realizar una persona en esta vida. Es más importante de con quién te vas a casar, que qué carrera vas a estudiar, que dónde vas a vivir, que qué iglesia vas a asistir. Porque es la decisión que puede cambiarte de muerte a vida. Sí, es así de importante. Y entonces si uno toma esa decisión para seguir como yo vivía antes, ¿qué caso tiene? Realmente no la estoy tomando de corazón. No estoy siendo consciente de lo que esto implica. Entonces, cuando Pablo le está exhortando a los hermanos en Éfeso, ¿sabes qué? Vosotros ya tenéis a Cristo, pero le está hablando a una iglesia cristiana. No le está hablando allí a las personas del mundo. Le está hablando a personas, hermanos suyos y míos en Cristo Jesús. Vosotros eras así antes, ahora hay otra manera de vivir en Cristo. ¿Para qué? Para esperar nuevos resultados, no los mismos resultados. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en el amor. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como sabios. Todo esto tiene que ver con conducta, con estilo de vida. O sea, Pablo, ¿por qué te estoy llevando atrás a estos capítulos 4, 5 antes de entrar al 6? Porque esto es lo que da lugar a que Pablo hable de la armadura. Es lo que da lugar para que él hable acerca de la armadura allí. Versículo 18 dice, antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermanos, Pablo sabía que el obedecer el consejo de Dios no sería tarea fácil. Y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. No es tarea fácil, pero no es imposible. No es tarea fácil porque es una lucha constante. Es una lucha de muchos frentes, pero no es imposible. Y por eso es que viene la exhortación del apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Para que entonces podamos andar en el Espíritu y no en la carne. No importa el país que vengamos o que estemos, la lengua que hablemos, vivir de una manera piadosa. O sea, vivir de una manera que quiere agradar a Dios, que quiere allí buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios en un mundo caído, impío, realmente va a plantear un gran desafío para usted y para mí. Y va a traer una gran cantidad de problemas que en ocasiones nos abruman. Y a veces llegamos hasta pensar, si somos sinceros, Dios mío, pero para que yo acepte a Cristo, mira ahora toda la cantidad de problemas que me han venido.
¿Sí o no? Hay personas que a mí me lo han dicho. A mí me está yendo más mal ahora después de aceptar a Cristo que antes. Me lo dijo una persona hace tiempo. Porque todavía no había saboreado lo que es verdaderamente Cristo. Porque todavía no había entendido su condición de muerto. Porque cuando una persona entiende que está muerto espiritualmente y que lo mejor que le puede pasar en la vida es Cristo porque ha vivido nuevamente y su alma ha sido rescatada del infierno, mira, lo que venga delante de mí lo vamos a enfrentar sea lo que sea. Y toda esa cantidad de problemas que muchas veces nos vienen y pruebas y otras tentaciones y otro tipo de cosas que vienen allí, muchas son tal vez a veces consecuencias de lo que yo venía atrás, ¿verdad? Que necesita arreglarse en el camino, por un lado. Por otro lado, otras son de que el enemigo de las almas no quiere que esa semilla produzca fruto. Y está tratando de ahogarla con espinos, como viene la parábola del Señor allí. O sea que hay muchas cosas pasando. Y yo creo que, hermano, que este es un tema que casi no hablamos, pero que es importante porque es un tema real con el cual tenemos que lidiar todos los días, usted y yo. En la casa, bueno, primero tenemos que lidiar con él en el corazón nosotros primero, para ser sincero. Primero nosotros. Después, porque tenemos la lucha nosotros en la carne también. Después en el hogar. Después sale del hogar y lidiamos con él en el trabajo, en la escuela, con la familia extendida, con los amigos, con esos amigos que jangueábamos antes, pero que ahora me salí de ahí y ahora ni te veo ni te conozco. Y tenemos una serie de cuestiones que llegan a nuestras vidas por causa del Señor Jesucristo. Pero no debe tomarnos de sorpresa porque Él lo dijo. Por mi causa seréis ¿qué? Y ahí da una lista. Da una lista. Pablo ofrece algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a afrontar la situación mientras nadamos en estas aguas espiritualmente contaminadas. Y mire, los consejos están aquí en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Y lo primero que Pablo nos dice en ese versículo, mire, voy a leerle los versículos del 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo primero que Pablo le dice allí a la iglesia de Éfeso y a nosotros es: fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Eso es lo primero. Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, no mi fuerza. No la fuerza del hermano o de la hermana que ora mucho y que sabemos que es una guerrera o un guerrero de oración. No. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente de la fuerza que necesitamos para todas las cosas y cualquier cosa es la del Señor mismo. Es la del Señor mismo. Fíjense que esa fue la misma exhortación que Dios le dio a Josué cuando ya Moisés partió. ¿Se recuerdan? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y ese fue el mismo Señor quien se lo dijo a Josué. ¿Por qué? Porque iban a haber dificultades en el liderazgo que iba a enfrentar. Y se lo dijo varias veces, no una vez. Mira que te mando que te esfuerces. O sea que hay una lucha y Dios lo sabe allí, hermano. El versículo 11 nos dice cómo nos podemos fortalecer en el Señor.
El versículo 11 nos dice cómo podemos fortalecernos. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. En este mismo versículo 11 nos dice por qué debemos mantenernos con toda la armadura. ¿Por qué debemos mantenernos con toda la armadura? Dice allí, porque el diablo acecha nuestras vidas constantemente. El diablo acecha nuestras vidas constantemente allí, hermano. Y no va a acechar a los que él ya tiene controlado. ¿A quién va a acechar? A usted y a mí. A usted y a mí allí, hermanos. El apóstol revela algunos detalles del adversario que son importantes antes de ir a la guerra. Y es importante conocer al adversario, ¿sí o no? Yo creo que eso lo hace todo el mundo, todo país hace eso. Pero no solamente cuando se trata de las guerras, también cuando en los deportes. Yo estoy segurísimo que hoy, en el Super Bowl, que hoy es el Super Bowl, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí conectados con el Super God. Amen. Ahora, yo recuerdo que el pastor que yo tenía allá en Florida decía, ay Dios, y él oraba, Señor, mira, ten misericordia de tu pueblo. Él lo decía así, no envíes a Cristo el día del Super Bowl. Porque se iban a quedar un montón de cristianos, decía él, porque la iglesia estaba vacía. Ay, pero era una broma que él decía, pero era porque la gente priorizaba eso en vez de las cosas del Señor. Y yo doy gracias a Dios que en esta iglesia se ha priorizado lo que lleva prioridad en nuestra vida, que es Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Pero bueno, volviendo a lo del Super Bowl. Bueno, Super Bowl, béisbol, básquetbol, lo que sea, cualquier deporte, no importa. Yo estoy seguro que cada equipo ve partidos anteriores de los otros para conocer qué, a los jugadores, las estrategias, cómo hacen, ¿sí o no? Para ver cuál es. Eso es normal en todos lados. Así que usted y yo hacemos bien en ver la actividad del enemigo de nuestras almas en el pasado y cómo ha actuado con otros para nosotros estar alertas también, para saber esto allí. Y Pablo nos dice allí, ¿verdad? Que la lucha no es contra sangre y carne en primer lugar. Eso es lo primero que te dice. No estás luchando con alguien de carne y hueso. No le cojas roña al hermanito o la hermanita o al jefe del otro que está allí. Tal vez te va a molestar al principio, pero tienes que ver quién está detrás de ellos para tratar de sacarte de tu testimonio, que pierdas la paciencia y no seas un cristiano efectivo en tu lugar de trabajo, en tu hogar, en la escuela y donde quiera que estemos. Hay que ver quién está detrás. No todo, yo soy consciente de eso, no todo el tiempo es el enemigo. Muchas veces son cuestiones de química con las personas que no hay, etc. Yo entiendo eso. Pero muchas veces es él que quiere sacarte de tus casillas. No esperemos un monstruo con cuernos, con ojos rojos, con una cola allí, porque eso lo vamos a identificar rapidito, ¿sí o no? Es alguien invisible. Posiblemente seductor o seductora. Atractivo o atractiva. Puede venir de muchas formas. De muchas formas. En el Edén fue a través de una serpiente. Pero hoy en día puede venir de otra manera. Porque la lucha no es contra carne y sangre. Esto es lo que dice aquí Pablo. Pablo nos dice que la lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es alguien invisible que puede usar lo visible. Sí. Alguien invisible que puede usar lo visible para que la gente vaya tras lo visible
y desviar nuestra atención. Sí, de hecho lo ha estado haciendo en la historia por mucho tiempo, desviando tras la idolatría a mucha gente, haciendo que lo visible haga cosas. Y entonces la gente dice, sí, pero yo lo vi, a mí nadie me puede quitar eso. Y yo lo vi, sí, es verdad que lo viste. Es verdad que viste a alguien llorando sangre. Es verdad que viste allí tal cosa. Pero cuidado, ¿te lleva a Dios? ¿Es contrario a la instrucción revelada en la palabra de Dios? Cuidado. Porque lo que está tratando es de quedarte allí enredado, cegado, hipnotizado y engañado para que no veas verdaderamente a tu Dios, tu creador y tu formador. Cuidado. Él usa lo visible. El enemigo es alguien real. Si no fuera real, no hubiera necesidad de prepararse. Pero vemos su actividad por todo el Antiguo Testamento. La vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesucristo lo abordó. Y si Jesucristo lo abordó, yo lo creo porque Él es Dios. Él lo abordó en el Nuevo Testamento al principio de su ministerio. Él no trató con Satanás como si fuera un tale, una historia. Él trató como si fuera una persona, una entidad real, porque lo es. Él es alguien malvado, estratégico. Y sabe, porque es alguien estratégico, por eso Pablo dice, usad toda. On the right. Ahí esa palabrita toda en su Biblia. Él exhorta que usted y yo usemos toda la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de repente usted puede ser fuerte en un área. Usted puede ser fuerte en 2 áreas, en 3 áreas, en muchas áreas, pero siempre va a haber un área. O varias áreas. Donde Él va a estar velando, observando y esperando su oportunidad para introducirse. Para ponernos allí semillita. Pablo dice, usa toda la armadura de Dios. Él está decidido completamente. Él va a atacar. Él está decidido. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que perder, ya él lo perdió todo. Él va a atacar. Dijimos que es un enemigo espiritual, pero no por ser espiritual deja de ser fuerte, siniestro. Y lo peor de todo es, porque él no tiene el atributo de Dios de que es omnipresente, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él no tiene ese atributo, ese solamente le pertenece a Dios. Pero usted sabe lo que es peligroso de él, que tiene muchos secuaces con él. No trabaja solo. Tiene un network espiritual, conectado, trabajando 24/7. Ya. Es un enemigo derrotado. Sí. Es un enemigo derrotado, pero aún así derrotado puede hacer daño. Es como cuando le cortan la cabeza a una rattlesnake. Nadie se le ocurra agarrarla por la cabeza y verle los dientes, a ver por dónde es que echa el veneno, porque todavía con la cabeza cortada te puede morder e inyectar veneno. Así es. Una rattlesnake, todavía el sistema nervioso está funcionando en su cabeza. Y tiene sensibilidad. Y usted dice, ay, pero mira, y todavía te puede bite y inyectar veneno. Y eso es una buena descripción para Satanás. A pesar de que él está derrotado y vencido ya porque Cristo en la cruz del Calvario lo derrotó y está vencido, todavía sigue haciendo mucho daño. Y usted y yo somos testigos de ello. Todavía sigue inyectando veneno por todas partes.
Dice allí el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tú y yo, ¿verdad?, necesitamos eso. Fortaleceos en el Señor, es lo primero que Pablo le dice. Y cuando sientas que no tienes fuerza ninguna, acudamos a Él. Porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica, hermano. Cuando sintamos, la presión sobre nosotros, que estamos agobiados, abrumados, cansados, no solamente físicamente, sino emocionalmente también. ¿Ok? Que estamos allí, que Señor, ya no tengo ni fuerza para nada. Acudamos a Él, hermano. Acudamos a Él. Él tiene todo lo que necesitamos. Dice el profeta Isaías más abajo en el versículo 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces sí, hermano, la gloria para Él, pero sí, así es. ¿Que nos cansamos? Sí. ¿Que nos agobiamos? Sí. ¿Que hay días que de verdad que estamos allí que no queremos ni salir de la casa? Sí, todo eso es verdad, porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque nos cansamos y todas estas cosas vienen sobre nosotros. Pero Pablo dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y ya viene diciéndonos desde hace mucho tiempo, clamar a mí, buscarme, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero mantente conectado conmigo. ¿Se recuerdan las dos palabras que le dije? Un soldado equipado y conectado. Hay que mantenerse conectado. Hoy tenemos bautismo ahorita mismo. Déjame darle un segundo punto. ¿En qué consiste la armadura de un soldado de la fe? La armadura está ahí. Yo no puedo realmente desglosarle cada uno de estos 6 aspectos de la armadura. Yo no puedo desglosarle allí todo. Pero la armadura consta de varios elementos y todos son importantes. Miren los versículos de 14 en adelante. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que aquí encontramos 6 elementos. 6 elementos y cada uno de ellos tiene una función vital para protegernos en esta guerra, en esta lucha espiritual que nosotros tenemos. El cinturón de la verdad. Bueno, lo primero que nosotros sabemos desde Génesis es que Satanás es un mentiroso. ¿Sí o no? Es importante que nosotros sepamos la verdad, porque él va a venir a distorsionar la verdad, hermano, especialmente en nuestros días, donde la verdad es relativa y quiero decirte algo más, y ya no le importa mucho a la gente, la verdad. Ya lo que le importa es lo que ellos quieren escuchar o lo que ellos entienden que eso es lo que es. Tristemente. El cinturón de la verdad. Hay algo interesante con el cinturón de la verdad. Porque fíjense que el cinturón de la verdad, y si lo transportamos a un soldado, el cinturón también sirve no solamente para sostener la armadura, pero también para llevar la espada. Mire cómo se conecta. Lleva aquí su cinturón de la verdad y tiene el estuche, ¿verdad?, para poner allí la espada, hermano. David estuvo callado casi como un año. Entre lo que él cometió, el adulterio, que él mandó a matar allí a su general y todo el embarazo y todo aquello, él estuvo callado casi como un año. Y cuando usted lee el Salmo 51, que es de David, dice, mientras callé mis huesos, se envejecían.
porque no andaba en la verdad. No andaba en la verdad hasta que fue confrontado por el profeta Natán y entonces pudo allí decir. La coraza de la justicia. Esta pieza de la armadura es hecha de placas de metal, ¿verdad? Para proteger al soldado. Porque cuando los enfrentamientos a larga distancia con las lanzas, con los arcos o también a corta distancia era algo importante para cada soldado allí. Simboliza la justicia del creyente en Cristo. No en Él, sino en Cristo. La vida que vivimos, dijo un comentarista que estaba leyendo y me gustó y se lo puse aquí, dice, la vida que vivimos o nos fortifica en contra de los ataques de Satanás o hace que se vea más fácil para que Él nos derrote. La vida que vivimos en Cristo o nos fortifica más o hace que sea mucho más fácil para ser presa del enemigo allí. Cuando Satanás acusa al creyente, es la justicia de Cristo la que sale al frente, delante de la presencia de Dios. Acuérdense que el acusador está todo el día, todo el tiempo, acusándonos. ¿Sí? Y cada vez que está ahí acusándole, la justicia no es suya y mía, sino la de Cristo. Sale al frente. Por usted y por mí. Los zapatos de la paz. Zapatos del Evangelio. Dicen a algunos historiadores que las sandalias de los zapatos romanos eran unas sandalias pues, de cuero bien hechas, pero en la parte de acá abajo, donde pasaban las cuerdas, las correas para ir abajo, tenían unas tachuelas de metal allá abajo para que no se pudieran salir fácilmente, ¿verdad? Esto le daba más fuerza allí en sus batallas, en su caminar, eran más duraderas allí, hermano, más firmeza. Y esto es lo que comunica esto. Si vamos a estar firmes y resistir, entonces necesitamos el apresto del Evangelio. Saber lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y estar refrescando eso constantemente en nuestra mente, hermano. Debemos estar en paz con Dios y con los demás. A veces las personas dicen, no, yo estoy en paz con Dios. ¿Y con tu hermano y tu hermana? Porque si no estás en paz con tu hermano y con tu hermana, difícilmente vas a estar en paz con Dios. Pero le estás abriendo allí espacio para el diablo. Meta su cizaña. El escudo de la fe. El escudo, ya sabemos para qué es, para protegernos, ¿cierto? Tanto de las flechas como de los dardos. En muchas de las batallas romanas habían arqueros que, como usted ha visto en las películas, tal cual, mojaban en brea y lanzaban esas flechas con fuego. Y estos escudos ayudaban. Pero no solamente ayudaban a protegerte de estas flechas, sino que dicen los historiadores que los escudos romanos eran hechos de tal forma que en los bordes tenían como unos engranajes que cuando el otro soldado que estaba a mi lado, juntábamos los dos escudos, ¿verdad? Y esa fila por ahí para allá era capaz de formar realmente como una pared impenetrable. Y así iban otros soldados detrás de ellos y otros, y iban empujando. Tremendo, hermano. Tremendo. El escudo de la fe allí. ¿Qué es lo que sugiere esto? Esto sugiere que no estamos solos en la batalla y que hay otros soldados al lado tuyo que vamos juntos en la fe. Hay otros soldados al lado nuestro allí. Déjame darte el otro más. Por cuestiones del tiempo me quedan dos más. El yelmo o el casco de la salvación. ¿Sabe? Este es bien importante, hermano. Este es sumamente importante.
Porque ¿qué es lo que protege el yelmo? La cabeza, ¿verdad? Para un soldado, ya usted puede saber lo vital que esto es, ¿sí o no? Ya, es sumamente importante. Pero cuando lo llevamos a la parte espiritual, ¿de qué te está hablando el Señor aquí? Piense. De lo que Pablo viene diciendo del capítulo 4, por eso es que se lo fui atrás. Por eso quise que usted entendiera esta parte, porque aquí es donde van a empezar a lanzar dardos de fuego. Donde va a venir una guerra campal, constantemente a nosotros allí. Satanás quiere atacar la mente. Si atacó a estos hombres en el Antiguo Testamento y cayeron, pero olvídate del Antiguo Testamento y vayamos a Edén. Eva tenía allí la instrucción de su esposo, juntos estaban por mucho tiempo, pero allí comenzó a sembrar, ¿qué? Aquí. Porque Dios no quiere que coman de eso, porque Dios sabe que el día que coman de esto, seréis como Él, serán como dioses. ¿Te das cuenta? Comenzó allí y se fue y volvía al otro día. Estoy parafraseando, ¿verdad? Eso no pasó en un momento que él llegó allí y le dijo, ¿sabes qué? Pero come de esa fruta. Y yo, no, esa fruta no podemos comer. Porque ellos estuvieron conversando por largo tiempo. Y él comenzó a poner dardos de fuego. Cuidado con los dardos de fuego. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, andáis en nueva vida. Usad toda la armadura de Dios. Toda. No dejen nada afuera. Toda. Cuando Dios controla la mente, Satanás no puede desviar al creyente. ¿Ya? Si hay algo digno, dice el apóstol Pablo, en esto, pensad. Y ahí comienza a hablar. Pero si usted y yo le damos rienda suelta a la mente, la carne, solo basta que alguien nos haga algo para que usted vea cómo la mente, la carne enseguida dice, tú vas a ver. Y comienza a trabajar la mente, ¿sí o no? Por lo que nos hicieron. Es una reacción natural. Hoy veníamos hablando de eso en el carro, en el devocional en la mañana de los niños. El ejemplo de Josué cuando lo vendieron, de José cuando lo vendieron. Que él podía tomar revancha después en el capítulo 30 y pico, casi 40. Pero más en cambio no lo hizo porque entendió que Dios lo había orquestado todo para bien. Pero si tu mente y mi mente está impregnada de la palabra de Dios, ¿sabes qué? No quiero decir que no me dé coraje en un principio. No quiero decir que en ese momento no me ponga un poquito y digo, hombre, pero esto no es correcto, esto no es justo, etc. Y uno batalla un poco ahí, pero inmediatamente cuando tu mente está, ¿verdad?, saturada de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, caemos en tiempo. ¿Sí o no? Caemos en tiempo porque nos ha pasado a todos, hermano. Nos ha pasado a todos allí. Y por último, la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva que tenemos. La espada del Espíritu. Dice allí que los soldados romanos llevaban todo su armamento, pero en su cinturón llevaban una espada corta. ¿Y esa era para qué? Para la lucha cuerpo a cuerpo. Porque en algún momento en la batalla iba a haber lucha cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Ellos tenían muchas herramientas y muchas cosas antes de llegar al cuerpo a cuerpo. Pero definitivamente que iba a haber lucha cuerpo a cuerpo allí. Pues déjame decirte que la espada es la palabra de Dios. Y Cristo nos dio ejemplo cuando fue tentado por Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo allí? Escrito está. 3 veces. 3 veces Cristo usó la palabra de Dios para contrarrestar las acechanzas del enemigo en su vida. Desviarlo de la atención, desviarlo de su propósito para el cual él había venido. Y Pablo dice, usa la palabra de Dios.
usa la palabra. Pero déjame decirte algo más y hago una salvedad aquí. Cuidado porque Satanás también la usa. ¿Sí o no? Lo único que la usa incompleta. La usa para completamente lo opuesto a Dios. Porque con Eva la usó, con Jesús la usó, tuvo la osadía de usarla con Jesús. Así que si la usó con ellos y con muchos otros, la va a usar contigo y conmigo. Y de hecho la ha estado usando en estos últimos tiempos allí, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil sacar un texto de contexto para usarlo como pretexto, ¿sí o no? Y eso es lo que se ha estado haciendo hoy en día con la palabra de Dios. Interpretación privada, revelación privada, que muchas veces ni está a tono con las cosas de Dios, que muchas veces va el emocionalismo por encima de la palabra de Dios. Cuidado, porque Él sabe cómo usarla también. Tenemos nosotros que estar pilas con esto allí, hermano. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, más fácil nos será detectar las mentiras de Satanás y rechazar sus ofrecimientos. Voy a terminar con el versículo 18, que es el versículo que le dije que va con el conectado. Porque después que Pablo le dice allí usar toda la armadura de Dios y le exhorta a usar cada uno de estos elementos que ellos lo conocían muy bien, le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y también le dice, y velando en ello con toda perseverancia, no solamente por nosotros, sino también por todos los santos. Y de ahí sigue ya la otra parte, etcétera, ¿verdad? Hermano, oremos. Oremos y oremos. De nada nos va a servir tener toda la armadura de Dios si no estamos conectados con Dios. Si no estamos conectados con Dios. En un sentido, toda la armadura de Dios la tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es la armadura. Él es, por la fe en Él es que nosotros tenemos entrada. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Él es nuestra justicia. ¿Sí o no? Él es las buenas nuevas, el calzado. O sea, en Él está toda la armadura de Dios. Hagamos uso de todo Él en nuestra vida. Debemos apropiarnos de esa armadura a diario. ¿Sabe por qué? Porque a diario estamos expuestos. Termino con la meditación que dice, ¿cómo va su lucha? ¿Cómo va su lucha? No me tiene que responder. Solamente para que allí veamos nosotros introspectivamente de que tengo luchas. De que hay luchas, que son reales, que están allí. Yo te puedo dejar con esta exhortación del versículo 10, con el que Pablo comenzó a decirle a los hermanos. Recordemos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usemos toda la armadura. Toda la armadura. Mantengámonos firmes y orando en todo tiempo. Ese es mi consejo de la palabra de Dios para usted y para mí, específicamente en este día. Mi fuerza viene del Señor, del poder de su fuerza, no de la mía, porque yo soy débil. Yo soy débil. Usemos toda la armadura, hermano. Pero sobre todas las cosas, mantén allí tu escudo de la fe. Mantén tu yelmo, tu casco.
En estos últimos tiempos, hermano, por aquí está entrando mucho. También usa bien la espada. Usa bien la espada allí. Esta lucha es real, no es ficticia. Y la enfrentamos todos los días, hermano. La enfrentamos todos los días. Es mi oración. Es mi oración que cada vez que usted se tenga que encontrar en un momento de estos claves de nuestra vida, que todos los tenemos, usted pueda allí recordarse de la provisión que Dios ha hecho. En Cristo Jesús está toda la armadura. Vamos a orar.